Hoy nos vamos a trasladar a Irlanda y vamos a conocer una parte de su historia en la cárcel de Kilmainham Gaol. Espero tener que decirlo pocas veces porque la verdad que es muy difícil, que está situada en Inchicore, en Dublín, y hoy es finalmente un museo. ¿Por qué es importante esta cárcel? Porque jugó un papel muy importante a lo largo de toda la historia de Irlanda, porque muchos líderes revolucionarios fueron recluidos en esa prisión. Hubo 5 grandes rebeliones y todos los cabecillas terminaron en sus celdas. Dentro de esta cárcel no había separación de prisioneros por cuestión de sexo ni de edad, o sea que los hombres se juntaban con las mujeres y a la vez con los niños. La cárcel de Kilmainham se construyó en 1796 para sustituir a una prisión más antigua que estaba a pocos metros, o sea, se la conocía como la cárcel nueva, que obviamente con el correr del tiempo dejó de serlo. La palabra gaol significa cárcel en el inglés antiguo. Hoy cárcel se dice prison. Y lo primero que te dicen cuando recorres el museo es que hombres, mujeres y niños vivían todos juntos y además se tenían que hacer cargo de su propia seguridad. Había ventanas pero sin cristales, o sea que se hacía muy crudo el invierno ya que el viento circulaba por los pasillos y aullaba. Toda la iluminación era a base de velas, lo que hacía muy tenebrosa y muy peligrosa también porque podía haber algunos incendios. También había condenas a muerte que fueron habituales hasta el año 1865. 130 personas fueron ahorcadas dentro de esas paredes tan gruesas, de todos esos pasillos oscuros y de las puertas macizas. La idea inicial del gobierno era que solo hubiese un preso por celda, pero obviamente eso iba a quedar en el olvido. Todo tuvo que ver con una gran hambruna que hubo en Irlanda y en realidad en toda Europa a mediados del siglo XIX, porque una plaga arrasó todos los cultivos de papa y en Irlanda una tercera parte dependía de su consumo. Entonces las consecuencias fueron desastrosas. Más de 1 millón de personas murieron en el país y 1,5 millones más se fueron del campo a la ciudad con la esperanza de vivir mejor. Esto obviamente hizo que se genere una saturación en las ciudades, no se podían satisfacer las necesidades de todos, entonces muchas personas terminaron mendigando en la calle. Como había tantos mendigos, ¿qué hizo el gobierno? Declarar la mendicidad ilegal. Entonces todos iban a parar a la cárcel. Obviamente se saturó. Eso sí, durante el periodo de hambruna en el interior de Kilmainham Gaol solamente murieron 63 presos. O sea que dentro de la cárcel la vida era mucho mejor que afuera. Ya para el año 60 se construyó un nuevo ala, pero ya con iluminación y sin tantos pasillos, además de una estructura de panóptico. Desde el centro del pabellón donde se encontraban los guardias se podía ver todas las celdas de un vistazo y se empezó a separar a las mujeres y a los niños que fueron trasladados a las partes de abajo. Entre los presos más famosos se encuentran Thomas Clark, un líder revolucionario irlandés que fue el máximo responsable de uno de los alzamientos, el alzamiento de Pascua, que fue en 1916. También estuvo la condesa Constance Markievicz, conocida como la Condesa Roja, que fue una feminista nacionalista y revolucionaria, también con un papel importante en las revoluciones. Estuvo Joseph Plunkett, también un nacionalista irlandés republicano, líder del alzamiento de Pascua, y Eamon de Valera, una de las figuras políticas dominantes de Irlanda, que después iba a ser presidente. ¿Pero por qué fue el más famoso de todos los presos? Porque fue el último. Salió de la cárcel el 16 de julio de 1924. Desde ese momento la prisión quedó abandonada y aunque se propuso varias veces convertirla en un museo, también se evaluó la propuesta de demolerla. Una organización se encargó de la rehabilitación y de transformarla en un museo. La cárcel sobrevivió casi 130 años, en los cuales 572 chicos fueron encarcelados. El menor tenía tan solo 5 años. Durante la primera mitad del siglo XX, la cárcel sirvió como lugar de espera para los presos antes de ser trasladados a Australia y nada menos que 4.000 convictos de Kilmainham hicieron ese viaje. No solo había presos comunes, había líderes del levantamiento y también gente de altos cargos. Las instalaciones también sirvieron para hacer diferentes películas. Entre la más conocida está En el nombre del padre, grabada en 19
1993. Hoy Kilmainham es explotada de modo turístico con una entrada aproximada y una visita guiada que cuesta tan solo 9 euros. Para nosotros es una barbaridad. Mírenla, ahí está, Kilmainham Gaol, una cárcel realmente hermosa, pero que lleva encima un pedazo de historia irlandesa. Bueno, las instalaciones son bastante lindas, ¿no? Pero bueno, es una cárcel. Se decidió cerrarla después de todas las rebeliones. Siempre me opongo a los prisioneros políticos, pero bueno, la realidad de Irlanda la conocen los irlandeses. Nos vemos el próximo viernes.